hemos convocado a dos dibujantes, dos ilustradores gráficos, o si se quiere, editorialistas gráficos, que son Chumbi, quien realiza su trabajo y ustedes lo ven cotidianamente en La Voz del Interior, y también José Nacelo, con la misma tarea, en este caso en el diario Perfil. José nos va a acompañar desde su terruño, allí en Salsipuede. Con Chumbi estamos aquí en el estudio para hablar de esto. ¿Cómo sonreír en tiempos de pandemia? Hola Chumbi. Hola, y hola tal, José, Juan? muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Bien, bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hola Chumbi, hola Juan. ¿Qué Hola. tal, Nacelo? Por lo menos lo vemos en la pantalla. ¿Cómo es esto de tratar de encontrar, digamos, una veta de humor en lo que puede ser una situación tan difícil como es la pandemia, la pobreza, la caída de la economía, el desempleo, etcétera? ¿En qué te inspiras para vos, Chumbi? Y sí, son tiempos difíciles como tantos otros en nuestra historia, ¿no? Entonces, Así es. el rol que nos cabe por ahí es reflejar un poco eso que está en el ambiente, eso que está en las tapas de los diarios, acompañamos las noticias con nuestros dibujos. Entonces, de alguna manera, digamos, la intención es presentar las noticias desde otro lado, ¿no? Un lado más... ¿Más de la ironía, más del absurdo? ¿Cuál sería el lugar donde te ubicás cuando enfrentás una noticia? A veces la ironía, a veces el absurdo, a veces simplemente exponer una contradicción tal cual Sí, como viene. como hacemos. Simplemente reflejándola en un dibujo, escenificándola con un par de personajes, ya se transforma en algo que termina siendo humorístico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera... la sonrisa está implícita tal vez en el lenguaje que usamos, pero a veces sí, es un mensaje medio amargo el que podemos llegar a emitir, ¿no? Bueno, hablando de mensaje amargo, José, vos estás quizás un poco más en contacto con el interior del interior. ¿Hemos perdido un poco el humor los cordobeses a raíz de esta crisis que vivimos, esta doble Nelson, como dicen los chicos, por un lado la pandemia, por el otro lado la economía? ¿Hemos perdido un poco el humor los cordobeses o no? Yo creo que no solamente los cordobeses, creo que frente a esta situación que estamos viviendo, creo que el ser humano ha perdido bastante del humor, ¿no? Por eso que es importantísimo conectarse básicamente con uno, porque, digamos, el humor está en uno y está en la conexión de cada uno para poder después transmitirla. Pero estamos en un momento muy complicado, muy complicado, y sí, sacarle la sonrisa a alguien en estos tiempos, primeramente a uno. A uno, exacto. ¿No? Porque si uno no puede reírse de sí mismo, de las situaciones a veces que nos tocan vivir, entonces ¿cómo voy a hacer reír al otro? Creo que es un problema universal el que estamos pasando, no solamente los cordobeses. Así es. José, vos estás en un medio caracterizado por la información política. ¿Te ha pasado que a lo mejor algún personaje, algún dirigente político se haya enojado por esa búsqueda del humor que vos tratás de hacer, esa contradicción, como decía Chumbi, esa ironía? ¿Se enoja la gente, se enojan los políticos? No, la verdad que hasta ahora no he tenido ninguna... Es porque estás lejos. Porque tendría que una ensalada de fruta, te diría. Pero no, la verdad que me ha llamado la atención porque durante todos estos años por ahí se han acercado por el contrario, como riéndose, ¿no? Inclusive por ahí felicitándome por el grado de humor con que caricaturicé a ellos mismos, pero nunca desde el reproche o desde la violencia, si se quiere, como muchos humoristas han sufrido. Así es. Bueno, me alegro, es un signo de tolerancia y sin duda de respeto al trabajo que hacen ustedes. En tu caso personal, sí, es la misma situación. Tal vez se guardan las formas en realidad para afuera y no nos expresan lo que en realidad piensan sobre nuestro trabajo. Pero pesa más tal vez el cholulismo, el simple hecho de haber sido dibujados, de aparecer de esa manera, para ellos de alguna manera es como si les sumara puntos. Así es, como lo hace más visible, digamos. Pero qué sé yo, bueno, la crítica les llega y realmente de alguna manera supongo yo que
el mensaje también les llega cuando es una crítica. Entonces, así es. pero nuestro trabajo siempre es respetuoso, entonces no hay, digamos, por qué ofenderse, en realidad, claro, por lo que nosotros hacemos. Está bien. Me parece a mí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces contigo, vamos a reflejar algunas de las ilustraciones, muchas, realmente Chumbi nos ha acercado una veintena de sus últimos trabajos, pero voy a preferir algunas por una cuestión de tiempo, de reflejar. Vamos a ir viendo algunas de las ilustraciones y vos nos vas a ir contando un poco cómo te paraste frente a este momento. Yo creo que una de las que elegimos es la que tiene que ver con las famosas clases presenciales, clases no, y bueno, vamos a tratar de tener en lo que se refiere, ahí está, sigue en pantalla, esta de que dice, te lo compré un talle más grande, así te dura un par de años, prácticamente parece un astronauta como lo ha disfrazado la mamá. Bueno, ahí lo tenés, Burbuja 27, está bueno. La situación de cada comienzo de año lectivo en donde hay que comprar el uniforme, el guardapolvo, sí, y siempre se lo compra un par de talles más para que dure. Sí. En este contexto me imaginé un guardapolvo que en realidad es un traje de astronauta por obvias razones. El tema de educación, clases sí, clases no, etcétera, es un tema recurrente de hace un año y pico a esta parte, porque así es, se expresan visiones muy contrapuestas y por ahí la educación termina siendo eje de militancia de un lado y del otro, y en realidad se pierde de vista el protagonista de todo esto, que es el niño, que es el adolescente, que es el joven. Así es. Y su condición, su circunstancia, que es la peor, ¿no? Bueno, entonces, tuvimos aquí justamente a la rectora de una universidad que dijo la educación no debería ser politizada, para que justamente, claro, ojalá que los políticos se pongan de acuerdo. Bueno, sí, este es otro personaje que ha sido recurrente también desde el 20 de marzo del año pasado, quizás al presidente, Alberto, que acá es como un espejo que va reflejando, claro, las distintas disposiciones que ha ido tomando y que se ha encerrado esto, sigue la cuarentena, no hay cuarentena. Este dibujo debe haber sido promediando el año pasado, ya con la cuarentena avanzada, y en donde cada aviso era un déjà vu del anterior, entonces donde cada anuncio. Y bueno, esa cuarentena que se hizo eterna, se nos ha hecho visualmente eterna, imaginada como como una repetición al infinito, ¿no? Como un truco de los antiguos videos en donde se repetía la imagen al infinito. Bueno, y tenemos una más tuya, en la cual, por supuesto, han eludido varios de los dibujantes, de los editorialistas gráficos, que es el famoso tema de la grieta, sí, que todo el mundo a veces proclama que deberíamos cerrarla, pero me parece que hay muchos intereses políticos y económicos. Y sí. Antes tenemos antes tenemos con Macri, otro de los personajes que también les da, me parece. Te quería preguntar, ¿es más fácil hacer humor con Macri o con Alberto Fernández? Y no, con ambos. En realidad están llenos de contradicciones. Claro, porque cada presidente al cabo de un tiempo ya empieza a mostrar sus características. Sí. Y para los humoristas por ahí al principio nos lleva un tiempo a agarrarle la onda, igual que a los periodistas. Sí. Pero una vez que ya está, de alguna manera terminan ellos mismos siendo caricaturas de sí mismos. Bueno, muy buena definición, entonces, caricaturas de sí mismos. Tanto Alberto Fernández como Macri, cada uno desde su lugar, tienen perfectas características que son muy caricaturizables. Muy caricaturizables. Y me imagino que la vicepresidenta y la expresidenta más todavía. Y también, sí, más todavía. Bueno, ahí donde está el episodio de un humorista gráfico que sufrió la agresión del presidente en su momento, acusándolo de mafioso. Así es, el caso de Menchí Sabat, un reconocido editorialista gráfico también. Sí, bueno, ese tipo de cuestiones que son difíciles de entender. Bien, ahora vamos un poco a repasar la tarea de José Nacelo, que me imagino que ya la conocés, pero bueno, les vamos a ir comentando al público en función de los dibujos que vamos a ir teniendo en pantalla. Tenemos uno, José, donde está el gobernador Schiaretti, algo así como haciendo surf, equilibrio, en un mar rodeado de tiburones, José. Así es. Bueno, veo que lo has visto como con todos los desafíos que tiene tratando de encontrar equilibrio. Sí, entre todas las olas que hay, entre todas las olas que tenemos. Así es, rodeado de tiburones. Bueno, también te has ocupado justamente de otros temas, e inclusive acá está lo que decíamos,
expresidenta o hoy vicepresidenta, junto a Mauricio Macri, un poco espantado por los gastos de lo que hacía ella, luciendo esa tarjeta dorada. ¿Son para vos personajes también fáciles de reflejar? ¿Son muy histriónicos? ¿Son muy contradictorios en sus vidas? Mirá, algo que comparto con Chumbi, particularmente, lo voy a tratar de hacer breve, cuando empecé a dibujar la parte política, de caricaturas políticas, yo veía que cada vez se acercaba más a la realidad mi dibujo, o sea, cada vez más realista. Pero cuanto cada vez más realista se hacía el dibujo, más caricaturesco era. Entonces, digo, bueno, es así la política, es una caricatura viviente, o sea, es absurda, es un chiste, es irónica, es ridícula, tiene todo eso condimento. Entonces, cuanto más realista sea, más cómico seguro se va a hacer. Así es. Bueno, y tenés también uno sobre la grieta, esta imperdible, digamos, realidad que tenemos los argentinos, que bueno, vamos a... ahí, muy bien dibujado, digamos, muy bien representado esa pelea, que es una grieta, no sé si es una grieta más política que en la realidad, que la gente no quisiera ver, ¿no es cierto, José? Exactamente, exactamente. Sí. Es algo más que no quisieran ver. No quisieran ver, exacto. Muy bien, en ese tironeo por la urna. No sé si tenemos, le voy a preguntar al director, no tenemos el de... disponible en este momento el de Chumbi. Bueno, también sí. Es doloroso lo de la grieta, Chumbi. Claro, con el tema de la pandemia en Argentina nos comimos de la magia al principio porque fue un comienzo en el que todos colaboraban, lo que estaba visible, el triunvirato de sí. Alberto Fernández, Larreta y Kicillof haciendo anuncios en conjunto, con una armonía en un mismo sentido. Y a medida que se iba pasando el susto y acercando ya el interés electoral, obviamente eso se rompió. Bueno, ha pasado como en la historia, el primer triunvirato fue reemplazado por otros, allá por los años de la independencia. Ya tenemos antecedentes de triunvirato. Y sí, lamentablemente, bueno, son cosas que por ahí se manipulan, se operan, las diferencias se terminan sobreactuando en función de intereses, y en el medio está la población, como con el tema de la educación están los niños y nadie los termina viendo. Así es. La población queda sometida a todos estos vaivenes que muchas veces son manipulaciones de cuestiones, ¿no? Bueno, te agradecemos a vos, tanto a José por la disposición que han tenido por estos minutos. Evidentemente es una charla que daría por mucho más tiempo, pero la televisión tiene sus tiempos, así que les agradecemos, sobre todo, no solo haber estado hoy en Los Turelos, sino también este esfuerzo cotidiano para tratar de sacarnos una sonrisa en tiempos tan difíciles. Bueno, gracias, José, desde allá, de tan lejos. Saludos para vos, y Chumbi, muchas gracias para vos.